Hola a todos, hoy vamos a ver cómo trabajar con el periférico interno PWM, o con lo mismo, la anchura de pulso modulado para los microcontroladores de 8 bits de la empresa Microchip. Y antes de entrar en detalle, lo que referente a la programación, vamos a ver lo que significa el PWM. PWM significa la sigla de inglés Pulse Width Modulation, o que lo mismo en español, anchura de pulso modulada. ¿Y qué es la anchura de pulso modulada? Bueno, pues bien, imaginemos un tren de pulsos, es decir, que el pin de microcontrolador está en modo digital de salida y se pone de alta a baja y de baja en alta. Eso sería un tren de pulsos. Aquí la gracia está en que nosotros vamos a configurar la frecuencia de ese tren de pulsos y la modulación, es decir, la anchura de ese tren de pulso que debería de tener. Por ejemplo, imaginemos que sería un 50% del duty cycle, lo que sería la anchura de pulso, sería el 50% de esa frecuencia determinada, pues estaría en alta y el otro 50% restante estaría en baja. Pero la gracia de ese periférico interno, el PWM, es que podemos cambiar la anchura de pulso como queramos. Por ejemplo, podemos hacerlo que sea totalmente en baja, que sea el 0% el PWM, significa que nuestra salida en ese pin estaría en baja totalmente, o podemos que sea al 100%, que significa de que la salida del pin pues sería siempre activada en alta. ¿Vale? Y desde el 0% al 100% pues podemos modularlo de la manera que queramos. Ese periférico interno, el PWM, se utiliza mucho, por ejemplo, para controlar temas de motores, ¿vale? También para otras cosas, por ejemplo, para controlar la luminosidad de un LED y otros ciertos tipos de periféricos externos que podemos utilizar, ¿vale? Nosotros aquí nos vamos a centrar simplemente en cómo controlar o cómo configurar este periférico interno, el PWM, de manera pues, general, de manera estándar. Y antes de decir cómo lo vamos a hacer en nuestro programa main, simplemente vamos a irnos a la hoja de características de nuestro microcontrolador y vamos a ver, pues nos vamos al apartado del PWM, en este caso, el estándar, y vemos de que en el diagrama simplificado, pues vemos de que este tipo de periférico pues requiere de otro periférico interno del microcontrolador, en este caso de un temporizador, de un timer. Y tiene sentido porque el timer va a ser el que provea el tema de la frecuencia y la anchura de pulso de nuestro periférico PWM. Así que habrá ciertas cosas que vamos a tener que configurar para tener nuestro periférico interno PWM o tener un tren de pulsos en un pin específico del microcontrolador activo de manera deseada. Así que ya que hemos hablado de periféricos internos como PWM y otros periféricos adicionales que necesitamos también como el timer, y también hemos hablado de que ese tren de pulso va a estar presente en un pin externo de mi controlador. Por lo tanto, también tenemos que configurar el periférico interno GPIO, que es el encargado de controlar, de configurar los pins de entrada y salida de nuestro microcontrolador. Eso es lo que vamos a hacer primero. Entonces, vamos a identificar un pin del submicrocontrolador donde podemos asociar el periférico interno PWM o la salida del periférico interno PWM, que en este caso, o en microchip, pues lo nombra como CCP, que será la salida del pin para el periférico PWM. Y podemos ver de que, si nos vamos a la característica nuevamente del microcontrolador, podemos ver de que este tipo de periférico, el CCP, pues está presente en varios pines, varios puertos, en varios pines de esos puertos del microcontrolador, dependiendo de si vuestro microchip, en este caso vuestro microcontrolador, es de 28, 16 o 32 pines o 40 pines, pues dependerá de que tenéis el periférico activo en ciertos pines de microcontrolador. En mi caso, el microcontrolador que yo estoy utilizando es el PIN16F1937 y este periférico está disponible en el puerto E en el pin 2. También está disponible en el pin 0 y en el 1. Pero yo lo voy a utilizar en este caso, lo voy a configurar en el pin 2 del puerto E. Por lo tanto, nos venimos aquí a nuestro archivo de cabecera board, que es el archivo de cabecera que define pues digamos los pines del microcontrolador a que se ha conectado externamente, nuestra placa de desarrollo. Bien, y aquí lo que vamos a hacer entonces es simplemente nombrar o configurar nuestro pin asociado al periférico interno PWM. Así que copio el archivo aquí de cabecera y aquí voy a poner PWM estándar. Y ahora, pues simplemente, vamos a poner mayúscula mejor. Y ahora simplemente, pues lo voy a hacer para ahorrar tiempo, voy a copiar una de la enum que ya tenemos y ahora simplemente voy a cambiar el PWM. Y en este caso hemos dicho que lo vamos a tener en el pin,
en el puerto E, en el pin 2. Eso significa que corresponderá entonces al CCP número 5. Entonces nos venimos aquí y hacemos la máscara. CCP5, en mayúscula, CCP5. Y lo mismo aquí para el pin, CCP5. Y como está en el pin 2, significa de que desplazamos en 2 unidades. Bien, y una vez que tenemos esto, lo ponemos aquí. Decimos que este es el CCP5, la máscara, por si queremos, digamos, activarlo o desactivarlo. Y aquí será el CCP5 en el E2, el puerto E en el pin 2, ¿vale? Y eso es lo que tenemos que hacer simplemente para después configurarlo de manera más visual en nuestra función que vamos a utilizar para configurar el periférico interno PWM. Dicho esto, ya nos podemos ir a nuestro programa main, podemos cerrar nuestro archivo de cabecera al board y ya podéis ver, por ejemplo, que yo en el proyecto que estoy utilizando es un proyecto plantilla, pero que ya tengo cierto tipo de funciones declaradas. Por ejemplo, el CLK, que significa el reloj, que lo vamos a configurar a 16 MHz, y después tengo configurado, digamos, la función que configura el periférico GPIO, es decir, el periférico que controla los pines de entrada y salida de un semicontrolador. En este caso, y eso lo he hecho simplemente para ahorrar tiempo, ¿vale? Si por lo que sea habéis entrado en este vídeo, tanto para el CLK como el GPIO, pues tenéis vídeo disponible en el canal que os invito a que le echéis un vistazo. Por ejemplo, lo que tenemos que hacer ahora sí es configurar o cerciorarnos de que para utilizar el periférico interno PWM, como es un pin de salida, tenemos que cerciorarnos de que ese pin de salida, en este caso el puerto E en el pin 2, que sea digital. Así que nos venimos aquí a la función GPIO y vamos a configurar el pin 2 del puerto E de manera digital. Así que decimos RE2 en mayúscula, eso que me pasa hoy, as digital y pin, ¿vale? Y para hacerlo de esa manera utilizamos el registro analógico asociado a los puertos, en este caso el ANSEL, y ahora del puerto E, que es el que estamos configurando, ¿vale? Y de esta manera, pues vamos a decir de que ese pin sea de manera digital. Y ahora el pin será el que hemos simplemente declarado en nuestro archivo de cabecera, que será el CCP5. Y de esta manera ya lo que hacemos es configuramos el pin RE2 de manera digital. Guardamos y vamos a volver y con eso ya terminamos nuestra función de configuración para los pines GPIO o para el periférico GPIO. Volvemos al main y ahora sí vamos a pensar en cómo vamos a utilizar nuestro programa, ese proyecto, y en cómo vamos a configurar nuestro periférico PWM y cómo lo vamos a usar en nuestro programa. Y en mi caso, yo como estoy utilizando la placa de desarrollo, la PICDEM2 Plus, pues tengo mi controlador pues, con ciertos tipos de periféricos asociados que dispone la placa de desarrollo, como pulsadores, LED, etc. Entonces lo que voy a hacer es para verificar de que nuestra señal PWM pues funciona, nuestro tren de pulso con nuestro periférico PWM funciona de manera correcta, lo que voy a hacer es que voy a utilizar uno de los pulsadores para cambiar el duty cycle o la modulación de nuestro tren de pulsos, ¿vale? Entonces será, digamos, nuestro programa. Entonces lo que voy a hacer ahora es simplemente configurar o crear la función que va a configurar el periférico PWM. Entonces, lo venimos aquí, y vamos a llamar la función, por ejemplo, configurar PWM estándar. Y lo pongo estándar porque hay otro tipo de manera de configurar PWM como el PWM, entre comillas, con vitamina o PWM mejorado, ¿vale? Pero en nuestro caso no nos vamos a centrar en el PWM estándar. Entonces, esta función ni va a devolver ni va a aceptar ningún tipo de parámetros. Entonces lo copiamos, nos vamos ahora al archivo de cabecera de funciones, donde como he hecho anteriormente, no devuelve ningún tipo de valor ni acepta ningún tipo de valor. Copiamos, lo tenemos ya aquí en el main, que significa que nuestro programa cuando llegue aquí a esta función, pues configurar el periférico correspondiente, y ahora nos vamos al archivo de fuente correspondiente a funciones. Lo venimos aquí. Donde vamos a definir pues, nuestra función,
que ya hemos dicho que ni acepta ni devuelve pues ningún tipo de parámetros ni de valores. Ahora sí. Y como siempre, como suele ser habitual cuando configuramos un periférico interno en una función, lo que hacemos previamente es decir lo que requerimos de ese tipo de periférico, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Así que, por ejemplo, para este tipo de periférico vamos a hacer que el PWM lo vamos a configurar de esta manera. Y vamos a decir de que, por ejemplo, el periodo pues sea de 1 milisegundo o que es lo mismo la frecuencia sea de 1 kilohercio. Entonces ponemos PWM periodo sea de 1 milisegundo o como dije anteriormente, lo que es lo mismo 1 kilohercio de frecuencia. Otro requisito que queremos es que, como es la anchura de pulso es variable, pues vamos a decir que arranque con una anchura de pulso del 50%. Significa, como he dicho anteriormente en el vídeo, al principio del vídeo, de que por el pin RE2 pues tendremos una anchura, un tren de pulsos que será 50% en alta y el 50% en baja. Cuando digo 50% me refiero al 50% del periodo. Eso significa, si tenemos un periodo de 1 milisegundo, significa de que estará 0,5 milisegundos en alta y 0,5 milisegundos en baja. Entonces, ponemos aquí, ponemos PW o ponemos Duty Cycle. Va a ser del 50% inicialmente. Es decir, que vamos a arrancar con un Duty Cycle o con una modulación de pulso de un 50%. Otra cosa que vamos a hacer es que PWM va a ser de manera estándar. Entonces, PWM, vamos a configurar el periférico estándar. Y en este caso está en el pin 2 del puerto E. Eso significa que será el CCP5. Tal como dice, pues la hoja de características de nuestro microcontrolador. Y eso corresponde al puerto E, el pin 2. Como lo tenemos aquí. Bien. Otra cosa que tenemos que hacer es configurar el timer o el temporizador asociado a ese periférico. ¿Y cómo podemos utilizar cualquier tipo de temporizador? Pues en este caso, pues bueno, vamos a utilizar el temporizador, en este caso el número 2. Ahora, para configurar el temporizador no voy a crear una función externa, sino que lo voy a configurar aquí dentro de la función donde vamos a configurar el PWM estándar. Entonces, para configurar, para llegar al 1 milisegundo de periodo y un duty cycle, una modulación del 50%, pues tenemos que configurarlo de manera correcta. Entonces yo voy a decir de que nuestro temporizador, como lo vamos a asociar a un reloj de nuestro microcontrolador, a una fuente de reloj de 16 MHz que ya lo hemos configurado anteriormente, lo tenemos aquí en la función de configurar el reloj, que será a 16 MHz, pues le vamos a poner, por ejemplo, que el prescale sea de 64. Y eso ya lo veremos, que toda esta cosa, todos estos, digamos, requisitos de preconfiguración sean necesarias a la hora de validar nuestro periodo, la señal PWM y el duty cycle, la modulación de nuestros periodos, ¿vale? Entonces vamos a decir que nuestro temporizador, que de momento lo vamos a poner que sea X, pero ya te digo que vamos a utilizar el temporizador número 2, pero vosotros podéis utilizar el que queráis, pues será el prescaler, el prescale será ese de 64. Ya digo, eso normalmente se lo hace también con cálculos. Bien, una vez que lo tenemos, pues ahora decimos que la fuente de reloj de nuestro timer pues será de 16 MHz, que será la misma fuente de reloj que tiene nuestro microcontrolador. Entonces, la fuente de reloj pues será de 16 MHz. Bueno, será la misma que la fuente de reloj de nuestro microcontrolador, que es de 16 MHz. Y ahora vamos a ir con la fórmula que aparece en la hoja de características de nuestro microcontrolador para validar tanto la frecuencia como la modulación del tren de pulsos. Y con estos datos pues debería de valer, ¿vale? Ahora lo vamos a validar. Entonces, la ecuación que define el periodo de nuestra señal de PWM pues viene dado de la siguiente manera. Vamos a poner aquí y lo vamos a poner ahora. Viene dado con el registro PRX. Y en este caso, pues la ecuación es esta de aquí. ¿Qué significa?
el periodo de nuestra señal PWM, que será el periodo deseado, se divide entre 4 veces el prescale de nuestro reloj. TMRX prescale, que multiplica a la inversa del reloj. Digamos, en este caso, de la frecuencia o la fuente de reloj para nuestro temporizador. Bien, lo tenemos. Y cerramos aquí. Y evidentemente este aquí abierto. Bien. Y esto es lo que tendremos. Ahora todo se resta en 1. Si hacemos, digamos, reorganizamos la ecuación que viene disponible en la hoja de características de nuestro microcontrolador. Entonces ahora con esta ecuación, ahora vamos a sustituir valores. Entonces déjame que lo copie para que sea más sencillo hacerlo. Entonces el periodo, en este caso, hemos dicho que será de 1 milisegundo, que es lo mismo 0,001. El prescale del temporizador será de 64 y la fuente de reloj será de 16 MHz. 16, 1, 2, 3, 1, 2 y 3. Si hacemos todos los cálculos que tenemos aquí, pues más o menos pues nos da un valor de 62 que se lo tenemos que asignar al registro, pues tenemos aquí PR y el X viene pues dependiendo de nuestro reloj, en este caso nuestro reloj, no de nuestro temporizador. Si vamos a utilizar el temporizador o el timer 2, pues será PR2, ¿vale? Y bien, tenemos esto, ya lo tenemos configurado la fuente de reloj para el registro y ahora simplemente nos vamos a cerciorar de que la modulación del pulso pues sea correcta. Y también tenemos una ecuación que define la modulación de pulso, que nos sirve para controlar o configurar aquella modulación de pulso que queremos desde el 0% al 100%. Y esa modulación de pulso, vamos a ponerlo aquí, pues viene dado, vamos a ponerlo bien, viene dado por los registros del periférico interno PWM, que será el CCP R, el X, dependiendo de cuál vamos a usar, la parte baja L y el CCP X, dependiendo de cuál vamos a usar, registro con los bits del 5 al 4, ¿vale? O dicho de otra manera, vamos a ponerlo aquí también para que lo veamos bien. CCP R y el X, ya os digo, dependiendo de cuál vamos a utilizar, el bajo y también el CCP X, dependiendo de cuál vamos a usar, el registro con. Y esto hemos dicho que serán los bits del 5 al 4. Bien. Y con eso, pues la ecuación que define a qué valores tenemos que darle a estos bits que tenemos aquí, pues viene dado de la siguiente manera. Será el duty cycle o la modulación de pulso que queremos multiplicado por 4 veces multiplicado. Ahora será lo que tenemos aquí, el valor que tenemos, el PRX, o el PR y el X, dependiendo del timer que vamos a utilizar, más 1. ¿Vale? Y si hacemos los cálculos, déjame que lo copie. Pues si el duty cycle inicial queremos que sea del 50%, lo multiplicamos por 4, el PR lo hemos calculado aquí que será de 62 más 1 y como está hablando en tantos por ciento, lo tenemos que dividir entre 100. Recordad que estamos hablando en tantos por ciento de la modulación del pulso, es decir, de 0% a 100%. Entonces, si hacemos todos los cálculos, esto nos da un valor de 126, que es lo mismo en esa decimal, 0, 7E. Entonces, con esa configuración que tenemos aquí, o digamos con los parámetros que queremos configurar nuestro periférico interno PWM para que saca o para que genere un tren de pulsos de 1 milisegundo de periodo, o lo que es lo mismo, 1 kHz de frecuencia, al 50% de la modulación de pulso,
pues tenemos que configurar los registros PR del timer o del temporizador al 62 y estos bits que tenemos aquí que son asociados al periférico PWM lo tenemos que configurar con el valor 126. ¿Vale? Y con estos parámetros iniciales para configurar o para preconfiguración, ahora sí podemos configurar nuestro periférico PWM interno o el estándar. Y para empezar a configurar nuestro periférico PWM, si volvemos a la hoja de características de nuestro microcontrolador, a la sección PWM, al overview, pues vemos los pasos, o Microchip en este caso nos indica los pasos que tenemos que seguir a la hora de configurarlo de manera correcta. Y esos pasos pues vienen asociados con, primero, desactivar el módulo o el registro CCP, que será el pin externo CCP asociado a un pin de GPIO de nuestro microcontrolador. Lo tenemos que desactivar. Después tenemos que cargar el registro PR asociado al timer que vamos a utilizar para trabajar internamente con nuestro periférico PWM. Tenemos que configurar el CCP, el módulo CCP, como lo tenemos aquí. Y después tenemos que cargar nuevamente también el CCP-L y el CCP en el registro CCP-CON. Después tenemos que configurar y empezar el timer que vayamos a utilizar. En este caso podemos utilizar el timer 2, el 4 o el 6. Nosotros en nuestro caso vamos a utilizar el timer 2. Y por último, una vez que tenemos todos esos pasos configurados, pues ya podemos activar el pin de salida asociado al periférico PWM. Dicho de esa manera, me parece un pelín compleja, pero realmente es bastante sencillo. Simplemente seguir los pasos que nos indica en la hoja de características. Y como ya tenemos más o menos una idea de cómo configurar nuestro registro interno, el PWM, pues será simplemente asociar o encontrar los registros correspondientes al PWM que correspondan a nuestros valores de configuración, siguiendo pues las recomendaciones de configurar el registro interno PWM. Así que empezamos con el primero, que será desactivar el pin de salida asociado al periférico interno PWM. Vamos a ponerlo aquí en la leyenda. Disable CCP. En este caso estamos utilizando el 5 porque estamos utilizando el periférico interno PWM asociado al puerto E al pin 2, que será el CCP 5. Pin. Vale. Y para ello, pues tenemos evidentemente el registro TRIS, que es el que controla, digamos, los pines de entrada y salida. En este caso será por el puerto E. Y será el CCP, el 5. Bien. Lo tenemos desactivado. Ahora lo que vamos a hacer, el siguiente paso es cargar la configuración del registro PR asociado al temporizador que vamos a utilizar. En nuestro caso vamos a utilizar el temporizador 2, el timer 2. Entonces ponemos aquí load. Este registro, el PR asociado al temporizador, es el que con el cual vamos a configurar el periodo de nuestra señal PWM. Entonces PR, en nuestro caso el temporizador número 2, pues lo cargamos con el valor que acabamos de calcular aquí, que será de 62. Venimos aquí y ponemos 62 para generar un periodo de señal PWM de tren de pulsos de 1 milisegundos, lo que le dimos una frecuencia de 1 kHz. Ahora configuramos el módulo para que funcione como PWM, es decir, como una anchura de pulso modulado. Por lo tanto, nos venimos aquí y decimos configure y para ello tenemos el registro CCP, en este caso el 5, el registro CON, donde ahí podemos encontrar, a ver que no sale porque es CCP, CCP5, ahora sí, donde ahí tenemos los bits de configuración. En este caso será el CCP5M.
Y de esta manera, pues podemos configurarlo de manera, como sale en la hoja de características, de manera binaria para que sea, porque para que funcione o actúe como señal de tren de pulso, como PWM, pues tenemos que configurarlo con 1100 en binario, como sale en la hoja de características. Bien, una vez que lo hemos configurado, ahora vamos a configurar la modulación inicial. Hemos dicho que queremos que arranque nuestro tren de pulsos de PWM generado por el periférico PWM al 50%. Entonces ponemos aquí al 50%. O sea, es decir, que es un valor inicial. Y para ello, pues tenemos que configurar tanto los registros CCP, en este caso, en nuestro caso, el 5L y el CCP5CON. Entonces, CCP5L y aquí se me olvida CCP5RL, CCPR, que se me olvida aquí la R, aquí lo tenemos, y lo tenemos que configurar al 50%. Y para ello, pues tenemos este valor de aquí, ¿vale? El 7E. Entonces, nos venimos aquí y decimos que este valor que hemos calculado lo desplazamos 2 unidades. Y hay que desplazar las 2 unidades porque recordad que están en el bit del 5 al 4. Eso es muy importante a la hora de trabajar con ese tipo de cómo configurar nuevamente la modulación del pulso. Y no solamente aquí, sino que también tenemos el registro que tenemos aquí, el CCP, en nuestro caso el 5, en el registro con los bits del 5 al 4. Entonces le damos aquí y eso corresponde al DC5B. Y nuevamente en este caso queremos la parte, los 2 bits de la parte baja del 5 al 4 del valor que hemos calculado. Entonces lo que vamos a hacer es de esta manera para asegurarnos de que los bits, esos 2 bits, el 5 y 4, pues corresponde a la parte baja de el valor que hemos calculado para que haya una modulación del 50%. Bien. Ya también lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer simplemente es asociarle el temporizador correspondiente a nuestro periférico interno PWM. Bien, nos venimos aquí. Y para ello pues tenemos el registro CCP TMRS1. Y aquí pues simplemente utilizamos el primer registro y para decirle que vamos a utilizar el timer 2, pues si nos vamos a la hoja de características, vemos que su valor que tenemos que asociarle a los bits será el 00 en binario. Ahora finalmente lo que tenemos que hacer antes de arrancar, antes de empezar o activar nuestro temporizador 2, o nuestro timer 2, para que empiece a funcionar el periodo de nuestros tren de pulsos generados por el periférico interno PWM, lo que vamos a hacer simplemente es limpiar el flag de interrupción del periférico. Aunque no vamos a utilizar ningún tipo de interrupción, es simplemente, ya sabéis, para que empiece de una manera clara, así que no haya un desbordamiento y que no empiece de una manera extraña. Entonces nos venimos aquí. Y para ello tenemos en el PIR, en el registro PIR, el 1, ahí encontramos el TMR2, el flag. Y aquí lo ponemos a 0. Bien. Una vez que hemos limpiado el bit
de interrupción o la bandera de interrupción o de desbordamiento, ahora vamos a configurar el prescaler del timer, en este caso del timer 2. Y el número que hemos calculado será de 64, por tanto T2con, será el registro T2con en bit, y aquí tenemos el T12 KPS, donde si vemos la hoja de características, pues podemos configurar varios tipos de prescaler. En nuestro caso, para que sea 64, tenemos en binario el 1,1. Bien, una vez que hemos configurado el timer, ahora lo que vamos a hacer es activar nuestro temporizador, nuestro timer 2. Y en el momento que activemos el timer 2, ya automáticamente nuestro periférico interno PWM tendrá una fuente de reloj donde podrá ya generar el tren de pulsos, en este caso a 1 milisegundos, al 50% de la modulación de pulso. Entonces nos venimos aquí y decimos T2. Y en este caso está... Uy, se ha ido para aquí para el lado. En el on. Lo activamos. Y antes de activar nuestra señal de PWM, vamos a esperar a que, la que se desborde, a que haya un primer desbordamiento. Para esta manera nos cercioramos de que empiece de un estado conocido, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí wait. Y cuidado con esta instrucción que hemos puesto aquí, que esta instrucción es bloqueante. Significa de que por lo que sea, si hemos configurado mal el temporizador, el timer 2, significa que nuestro código se bloqueará o se quedará aquí bloqueado, atascado. Para que no pase, podemos agregar una función, una función, en este caso sería un parámetro, una variable, que sea un tipo contador, ¿vale? Y cuando llegue a un número determinado, donde nosotros ya esperamos que ya el timer 2 debería haberse desbordado, si no se ha desbordado, pues simplemente nos desbloquee o nos saque de este bucle. Y de esa manera podemos después gestionar nuestro programa. Pero como ahora mismo simplemente lo estamos haciendo de manera para configurar y ver cómo funciona el periférico, de manera rápida, pues yo simplemente me salto ese paso y simplemente os lo digo de que tengáis cuidado en vuestro programa para vuestros proyectos personales. Entonces estoy por sentado de que va a funcionar bien y una vez que ya tengo un estado conocido, ahora puedo activar nuestro periférico interno PWM. Y para configurarlo lo que tengo que hacer simplemente es activar el pin de salida de nuestro periférico PWM, que en este caso, en nuestro caso está asociado al puerto E, el pin 2. CCP5. Y para ello, pues utilizamos la demostración que hemos puesto al principio para desactivarlo, pero ahora para activarlo. Y en teoría, pues ya lo tendríamos activado. Como podéis ver, no es digamos, difícil de programar, no es muy largo de programar, pero sí es cierto que tenemos que prestar cierto tipo de atención y detalle a la hora de cómo configurar nuestro periférico PWM, es decir, de entenderlo de manera de que seamos capaces de configurarlo de manera correcta. Entonces, antes de salir al programa principal, simplemente vamos a echarle un vistazo a lo que hemos hecho. Simplemente lo que hemos hecho es seguir los pasos que nos indica la hoja de características de nuestro microcontrolador. Hemos desactivado el pin de salida. Después hemos configurado, en este caso, el periodo o frecuencia de nuestro tren de pulso, que queremos que sea generado por nuestro periférico interno PWM, que ya sabemos que está asociado a un temporizador. ¿Vale? Sí, os he dicho de otra manera, nuestra
nuestro periférico interno PWM requiere de un periférico interno adicional como un temporizador. En nuestro caso vamos a utilizar el temporizador 2. Vosotros podéis utilizar el 2, el 4 o el 6. Nosotros hemos usado el 2 y para generar un periodo de 1 milisegundo tenemos que cargar ese temporizador 2 o timer 2 con el valor 62, que ya lo hemos calculado aquí arribita, ¿vale? La forma, digamos, esta ecuación puede estar disponible en la hoja de características de nuestro microcontrolador. Bien, cuando configuramos el periodo, ahora tenemos que configurar el periférico interno para que actúe o se comporte como un periférico PWM, es decir, como una modulación de anchura de pulso. Y para ello pues, utilizamos el registro, el CCP, en este caso el 5, ¿vale? El registro CON, de la manera que lo tenemos aquí o como indica la hoja de características. Una vez que hemos configurado, hemos dicho de que ese módulo se va a comportar como un periférico interno PWM, ahora tenemos que configurar el duty cycle o la modulación. Recordad que la modulación puede ir desde 0% al 100%. Y aquí sí es cierto que es un pelín complejo porque los registros que tenemos que trabajar son dos. Uno es el CCP RLL y otro es el CCP con los bits 5 y 4, ¿vale? Eso significa de que para nosotros estos dos registros se van a comportar de igual manera o como un solo registro para configurar en este caso la modulación del pulso. Eso sí es cierto que es un pelín complejo, yo creo que Microchip lo podría haber hecho de otra manera, simplemente asociar un registro propio dedicado a la modulación de pulso, no simplemente no utilizar dos registros independientes y encima uno de los registros simplemente 2 bits. Pero bueno, la ha hecho de esa manera. Lo que sí es cierto es de que nos ofrece una ecuación o una relación de parámetros para configurar la modulación del pulso y nosotros lo hemos resuelto y hemos llegado a la conclusión que si queremos un 50% de modulación de pulso, de anchura de pulso, pues tenemos el valor 126 o lo que lo mismo, el 7E en hexadecimal, se lo tenemos que cargar a estos dos registros, ¿vale? Y eso es lo que hemos hecho aquí, de esta manera. Una vez que lo hemos cargado, que ya tenemos la modulación de pulso configurado, que será el 50% de valor inicial, significa de que cuando terminemos de configurar y activemos nuestro periférico interno PWM, por el pin 2 del puerto E, pues habrá una anchura de pulso de 1 milisegundo y estará en alta 50% y en baja otro 50%. O que es lo mismo, si tenemos anchura de pulso 1 milisegundo, estará en alta 0,5 milisegundos y 0,5 milisegundos en baja. Y bien, una vez que lo tenemos, simplemente configuramos que el periférico del temporizador sea el timer 2. Podéis usar el timer 2, el 4 o el 6, dependiendo de vuestro programa, de vuestro proyecto, qué tipo de recursos estáis utilizando ya del microcontrolador, podéis utilizar uno u otros. Para este caso, hemos utilizado el timer 2. Y ahora simplemente lo que hacemos es para tener o para llegar a un estado conocido, lo que hacemos es hacemos un reset o limpiamos la bandera del asociado al timer 2 donde se desborda, aunque no vamos a utilizar la introducción, recordar de que esa bandera es necesaria para saber que nuestro periférico ha llegado a su cuenta máxima, por lo tanto lo ponemos a 0, configuramos el prescale de la manera pues, digamos, que hemos especificado para que cumpla, para que estas dos opciones pues se cumplan. Y lo que hacemos simplemente ahora es activar el timer 2, ¿vale? Ahora bien, cuando activamos el timer 2 no sabemos su estado inicial, no sabemos su cuenta inicial. Por lo tanto, lo que hacemos es esperar al primer desbordamiento, es decir, la primera vez que llega a la cuenta máxima de 1 milisegundo. Cuando llega a la cuenta máxima de 1 milisegundo es entonces cuando activamos nuestra señal PWM, porque ahora sí sabemos su estado inicial que será en 0, empezará desde nuevo y entonces ya veremos por el pin de salida que ya todo será de manera homogénea al 50%. De otra manera, si no hacemos este paso intermedio, antes de activar nuestra señal PWM, la primera, digamos, el primer pulso que saldrá por el pin asociado al periférico interno PWM, pues seguramente será más corto o más largo. Porque no sabemos, en este caso será más corto,
porque no sabemos el estado inicial, digamos, del timer 2, ¿vale? Es por ello de que hacemos o esperamos al primer desbordamiento del timer 2 a su cuenta máxima. Recordar de que yo he puesto aquí este bucle, esta sentencia while, que sea de manera infinita, comprobando que se desborde el timer 2. Si vosotros estáis haciendo vuestro programa, vuestro proyecto personal, recordad de que esta sentencia es blocante. Eso significa de que tenéis que incorporar aquí una variable para que si por lo que sea la configuración del timer 2 pues no sea la adecuada, pues siempre os pueda sacar de ese bucle while infinito y gestionar ese error o esa alarma, ¿vale? Y por último, ya que lo tenemos todo configurado de la manera deseada, activamos el periférico PWM en el pin asociado, no sé cuál es el puerto E, en el pin 2, donde ya tendríamos que ver un duty cycle o una anchura de pulso de un 50% a un kilohercio de frecuencia de reloj. Y bien, dicho esto, ya hemos terminado. Ahora lo que vamos a hacer es completar nuestro programa. Ya en teoría, tal como lo tenemos aquí, automáticamente si programamos nuestro microcontrolador, nuestra placa de desarrollo, pues tendremos que ver por el puerto E del pin 2, pues tendremos que ver un pulso de 50%. Pero lo que vamos a hacer nosotros es agregarle un pasito más. Queremos ver, digamos, que haya distintos tipos de modulaciones de pulso. Entonces vamos a trabajar con distintos tipos de modulación de pulso. Por ejemplo, cada vez que pulsemos un botón, en mi caso de mi placa de desarrollo, o que haya un cambio de flanco en un pin determinado en mi controlador, pues que cambie esa modulación del pulso. Y en mi caso, para hacerlo muy largo, pues vamos a trabajar con varios tipos de modulaciones. Por ejemplo, vamos a trabajar con un cycle del 0%, del 25, del 50, el 75 y el 100%. Eso significa que cada vez que pulsemos el botón, pues iremos rotando ese tipo de modulación de pulso de manera infinita, ¿vale? Desde el 0% hasta el 100%, pasando por el 25, 50, 75. Bien, y dicho esto, pues ahora nos venimos aquí a nuestro programa principal y como siempre, como no vamos a utilizar ningún tipo de instrucción, vamos a desactivarlas todas. Y ya sabemos que para desactivar las interrupciones, pues tenemos dos registros. Tenemos un registro que será el intcon con 2 bits, que tenemos el PEIE, que significa o está asociado a activar las interrupciones, activar o desactivar las interrupciones de los periféricos internos, y después tenemos el GIE para activar o desactivar las interrupciones globales. Entonces vamos a desactivar todas. Intcon bit y aquí tenemos el PIE donde lo desactivamos y tenemos el mismo para las interrupciones globales, que será el GIE donde también la vamos a desactivar. Bien, una vez que lo hemos desactivado, ahora es donde vamos a empezar a programar nuestro programa principal, es decir, lo que hará nuestro programa. Y en mi caso yo tengo, como he dicho anteriormente, estoy utilizando la placa de desarrollo, la PIDEM 2 Plus. Tengo dos pulsadores, uno asociado en el pin RA4 y otro en el RB0. Por lo tanto, voy a decir que voy a esperar a que el usuario presione, por ejemplo, el pin RB0 o que haya un cambio de flanco en el RB0 con un pulsador con lo que sea, para poder configurar nuevamente nuestra modulación en nuestro tren de pulso. Y lo voy a hacer simplemente con un while. Lo tengo en el RB0, perfecto. Y mientras esté en alta, significa de que nadie ha pulsado el pulsador. Mientras que esté en alta, porque se quede ahí el programa esperando. ¿Vale? Y para evitar rebotes, voy a crear una cosa bastante rapidita, anti-bouncing. Pues lo voy a poner al contrario.
Y de esa manera, pues normalmente evitamos un pelín los problemas que cuando trabajamos con pulsadores, que serán los rebotes asociados al efecto mecánico de nuestro pulsador, de cómo se ha construido. Bien, una vez que lo tenemos, ahora recordad de que si queremos hacer cualquier tipo de cambio, configuración de nuestra señal PWM, pues tenemos que desactivar o tenemos que seguir los pasos recomendados por la hoja de características de nuestro microcontrolador. Lo primero que tenemos que hacer es desactivar el pin asociado al periférico PWM. Entonces será con el tris el puerto E, que es por el que yo lo tengo asociado, y lo ponemos ahora de entrada para desactivarlo, CCP5. Bien, una vez que lo hemos desactivado, ahora es cuando vamos a cambiar los estados o en este caso la modulación de pulso de nuestra señal PWM. Y lo vamos a hacer, pues sencillamente con una sentencia switch. Y vamos a utilizar una variable adicional para saber en qué estado estamos. Y al fin y al cabo vamos a utilizar como si fuera una máquina de estados. Entonces vamos a poner aquí la variable myState. Bien. Y vamos a poner que por defecto sea lo mismo que el caso o cuando hacemos la máquina de estado sea 0. Y aquí pues vamos a decir que el duty cycle o la anchura de pulso pues sea del 0%. Y ahora para hacerme la vida más rápida me voy a las funciones y voy a copiar esto que tenemos aquí. ¿Vale? Bien. Y lo pongo aquí y ahora evidentemente tendremos que resolver, si me voy a meter las funciones, tendremos que resolver esta ecuación para saber qué valores tenemos que asociar a esos registros para que haya un duty cycle o una modulación de pulso de 0%. Es decir, que nuestro pin, en este caso, esté en baja todo el tiempo. Y para no hacer o rehacer nuevamente la ecuación que ya hemos resuelto aquí, que ya hemos solucionado para el 50% de duty cycle, lo que yo tengo hecho, ¿vale? Y lo podéis encontrar también, aquí lo tenéis, es en una hoja de cálculo, he puesto todas las fórmulas y todo para que me da directamente los valores. Sí, al 50% si tenemos un reloj, una frecuencia de reloj de 16 MHz inicial, el prescale de nuestro timer es 64, la frecuencia de reloj en este caso es de 1 kHz, ahora aquí el duty cycle con el cual podemos jugar. Y esto será pues los valores de salida con el que tenemos que programar nuestro registro para que nuestra señal de PWM pues cumpla con las especificaciones que tenemos aquí marcadas. Como podéis ver, al 50% nuestro valor era el 126, como el que ya vimos y como ya calculamos de manera manual anteriormente. Ahora sí, lo tenemos al 0%, ponemos aquí un 0, pues el valor que tenemos que poner evidentemente será 0. Entonces nos venimos aquí, y esto será 0, y aquí el valor pues también evidentemente pues será 0, ¿vale? Y ahora lo que hacemos simplemente, ya que lo hemos cambiado el estado, ahora por pantalla pues veremos un duty cycle de 0%. Dicho de otra manera, nuestro pin estará en baja siempre. Y lo que vamos a hacer es cambiar de estado. Ya no pasaremos al estado 0, sino pasaremos al estado 1. Entonces vamos a poner aquí update. Para que nos vayamos al siguiente estado. Venimos aquí. Y que el siguiente estado pues sea 1. Y evidentemente cuando estamos utilizando una sentencia switch, pues tenemos que salir de cada estado con el que estemos, ¿vale? Nos vamos al break. Bien, estamos en el 0, vamos a copiar para que sea más rápido y ahora vamos a crear el otro que será el 1. El siguiente estado. El siguiente estado, por ejemplo, va a ser al 25%. Pues ahora tenemos que nuevamente resolver las ecuaciones para configurar los bits de manera adecuada.
Entonces no lo voy a hacer, simplemente voy a utilizar la hoja de cálculo que he creado y que vosotros tendréis también disponible en el GitHub para que podáis utilizarlo por si queréis, ¿vale? Entonces el 25%, el registro ahora lo tengo que cargar con 3F. Entonces no me vengo aquí y pongo 3F y lo mismo será aquí. Y ahora me paso al siguiente estado, que será el número 2. Como podéis ver, ahora es más sencillito una vez que tenemos pues, la hoja de cálculo lista. Ahora si no tenemos que resolver la ecuación que hicimos en, en el archivo de funciones para configurar nuestro PWM de manera inicial, sino que ya directamente con la hoja de cálculo pues podemos hacerlo. Bien, este estado, ahora por ejemplo vamos a decir que esté al 50%, por lo tanto este ya lo tenemos solucionado anteriormente, aunque aún así podemos utilizar la hoja de cálculo y será pues 7E. Entonces lo damos aquí y evidentemente el 7 es el que corresponde con el que hemos calculado anteriormente cuando configuramos nuestra función. Bien, ya lo tenemos, 50%. Ahora nos iríamos al estado número 3. Donde, por ejemplo, vamos a decir que cambie la modulación al 75%. Y el 75%, pues lo tendremos que cargar esos registros con un valor de BD. Nos vamos aquí. Y pasamos al siguiente estado. Aquí, para que esté ordenado. Y al siguiente estado, pues vamos a decir de que el duty cycle sea el 100%, por lo tanto que el pin de salida pues esté totalmente en alta. Entonces nos venimos aquí y para que esté al 100%, pues el valor final será FC. ¿Vale? Y ahora aquí pues volvemos al estado inicial, al estado 0. Bien, y una vez que lo tenemos, recordar de que estamos siguiendo los pasos que nos dictamina o que nos recomienda o nos dice que tenemos que hacer, que seguir para configurar el PWM que aparece en la hoja de características de nuestro microcontrolador. Por lo tanto, para volver a un estado inicial, tenemos que repetir estas condiciones. Tenemos que limpiar el flag, donde lo tenemos aquí, tenemos que limpiar el flag. Aquí lo tenemos. Y por último, para llegar a un estado inicial, vamos a esperar que se desborde. ¿Vale? En este caso no vamos a apagar el timer, simplemente lo que hacemos es limpiamos el flag y dejamos de que haya un primer desbordamiento para ahora sí activar nuestro módulo PWM asociado al pin correspondiente. En este caso el puerto es el pin número 2. Y ya ahora sí tendremos un estado conocido. Bien, ya lo tenemos. Podemos ver de que nos da un error en MyState, en las variables que hemos creado, porque no la hemos declarado. Entonces nos venimos aquí arribita y la vamos a poner para que no haya ningún tipo de problema. Listo. Y para que tengamos o para que entremos en un estado, digamos, correspondiente, en este caso, pues vamos a hacer un reset de la variable. Ahora bien, tened en cuenta lo que acabamos de hacer aquí, ¿vale? Cuando arrancamos por primera vez nuestro programa configura nuestra fuente de reloj, que será de 16 MHz, configura nuestros pines de entrada y de salida, correspondiendo a nuestro programa y a nuestro pin asociado al periférico interno PWM. Configuramos nuestro periférico interno PWM, que inicialmente lo hemos configurado para que dé una señal del 50% de modulación de pulso. Pero
¿vale? Cuando venimos aquí, desactivamos las interrupciones. Y bueno, esto me he equivocado. Esto lo he puesto donde no debería. Esto va aquí arribita. Ahora. Desactivamos las interrupciones, que en este caso no las vamos a utilizar. Y aquí lo que hacemos es un reset de nuestra variable de máquina de estado. Entonces, cuando llegamos al while, esperamos a nuestro bucle while, esperamos de que haya un cambio de estado en el pin, en este caso el RB, en el puerto B, en el pin 0, para que así se vuelva a configurar nuestra modulación de pulso, ¿vale? Entonces, hasta aquí, una vez que arranquemos, nuestro programa se atascará o esperará de que haya un cambio de flanco en el puerto B, en el pin 0, y el tren de estado, o el tren de pulsos generado por el periférico interno PWM, en mi caso, para este ejemplo, en el puerto E, en el pin 2, pues será de 1 milisegundo de periodo y del 50% de duty cycle. Y bien, dicho esto, lo que vamos a hacer ahora es guardarlo todo y ahora ese sería nuestro programa. En teoría, que como podéis ver, no es tan complejo a la hora de configurar nuestro periférico interno PWM. Simplemente tenemos que prestar atención a aquellos periféricos periféricos adicionales que tenemos que configurar y los bits estos necesarios para configurar la modulación del pulso. Una vez que lo entendamos todo, pues es bastante sencillito, como podéis ver, bastante corto a la hora de configurarlo. Y simplemente nuestro programa principal, sí es cierto que es un pelín más largo, pero es porque estábamos cambiando la modulación del pulso, ¿vale? Para que lo veamos de manera, bueno, pues más certera. Y bien, dicho esto, antes de compilar, vamos a generar los bits de configuración. Y para los bits de configuración nos venimos aquí a Windows y si no recuerdo mal aquí en Target Memory Views, aquí tenemos el Configuration Bit, ¿vale? En Configuration Bit, aquí en el oscilador principal, vamos a decir que en este caso vamos a utilizar el externo, que será el de los 16 MHz. O bueno, no, también podemos decir que sea el interno, ¿vale? Y simplemente lo que hacemos es configurarlo, es decir, nos vamos al interno y simplemente lo que hacemos es configurarlo de manera interna, oscilador interno de 16 MHz que dispone nuestro microcontrolador, que será nuestra frecuencia de reloj, en este caso asociado el HF, el de High Frequency, ¿vale? Entonces, vamos a decirlo, bueno, se nos ha ido de aquí, nos venimos nuevamente. Vamos a decir que sea el interno, el watchdog lo vamos a desactivar y lo demás lo podemos dejar por defecto. Recordar de que aquí nos va a generar un bit de configuración que se llama el debug, que si lo ponemos aquí nos dará un error de compilación, ¿vale? Y también recordar de que aunque configuremos aquí, cambiemos los bits de configuración, esto no tendrá efecto hasta que generemos el código. Y una vez que generemos el código, lo copiemos y lo pongamos en nuestro programa. ¿Vale? Y de esta manera, ahora sí, cuando compilemos, pues ahora sí podemos, se compile, pues ahora sí nuestro microcontrolador pues asociará los bits de configuración de manera rápida. Recordad también que los bits de configuración se puede configurar como funciones normales si seguimos la hoja de características de nuestro microcontrolador. Pero en fin, aquí en lo de debug lo voy a quitar porque me va a dar un error, así que ahora sí lo doy a guardar y ahora vamos a compilar nuestro programa a ver si no hemos cometido ningún tipo de error. Así que nos venimos aquí y compilamos. A ver, en teoría tenemos un error. ¿Qué ha pasado? Está convirtiendo. A ver, en view. Tenemos un error donde... A ver, vamos a dar nuevamente. Aquí. Tenemos un error que dice... Ah, sí, aquí, ¿vale? Cuando antes hemos copiado y pegado en el archivo de cabecera, en el board, hemos copiado para hacerlo más rápido. Evidentemente, cuando hacemos las cosas rápido, pues normalmente cometemos errores. He copiado de switches y evidentemente la estructura de numeraciones pues no tiene que tener el mismo nombre.
sino que este será el PWM. Ahora sí, estándar. Le damos a guardar. Ahora compilamos. ¿Vale? Y ahora en teoría no tenemos ningún tipo de error y efectivamente ahora se ha compilado nuestro programa. Así que ahora vamos a pasar a comprobar de que nuestro programa funciona en la vida real. Déjame de que te muestre. Yo ya tengo mi placa de desarrollo, la tengo aquí, la PIDDEM 2 Plus conectada automáticamente a mi MPLAB ICD5. Entonces vamos a intentar programarlo. Vamos a darle aquí al botoncito. Y nos sale la ventanita donde nos dice, oye, esta será de advertencia, nos dice, oye, ten cuidado de que tienes seleccionado la potencia o el voltaje a 5 voltios. Significa de que yo he configurado de que mi PLAB ICD5 automáticamente suministre potencia o energía a mi placa de desarrollo, la PIDDEM 2 Plus. Recordar, o en mi caso, el microcontrolador que estoy utilizando es el PIC16F1937, que es tolerante a 5 voltios. Por lo tanto, no hay ningún tipo de problema de que mi EPLAB ICD5 suministre 5 voltios a mi placa de desarrollo. Si por lo que sea vuestra placa de desarrollo, vuestro microcontrolador no es tolerante a 5 voltios, tened cuidado con esto, porque si no lo configuráis de manera adecuada, corréis el riesgo de que, pues, ya sea o que queméis vuestra placa de desarrollo, o queméis vuestro microcontrolador o que queméis todo, ¿vale? Por lo tanto, tener en cuenta eso. Yo, como en mi caso, mi microcontrolador y mi placa de desarrollo es tolerante a 5 voltios, no pasa nada. Entonces le doy a OK y en teoría, pues ahora el EPLAB ICD5 encontrará mi microcontrolador y lo programará, como lo podemos ver aquí que ya ha terminado de programarse. Entonces, déjame también de que yo tengo para ver el ICD, para ver la señal PWM, lo tengo en el pin, en el puerto E, en el pin 2, en el RE2, perdona, lo tengo conectado a una sonda del osciloscopio. Ahora, pues simplemente vamos a arrancar aquí nuestro osciloscopio, le damos a que corra y en teoría, pues ya podemos ver que hay un tren de pulsos. Vale, en este caso me sale muy bajito porque mi sonda de osciloscopio está en por 10. Ahora sí, ¿vale? Y para verla un pelín mejor, como es de 1 milisegundo el periodo, pues vamos a bajarlo a 5 milisegundos, pues vamos a bajarlo un pelín menos, a 1 milisegundo, y aquí lo tenemos. Ahora simplemente vamos a subir un pelín el trigger para verla mejor, ¿vale? Entonces ese sería el tren de pulso a 50%, que el 50% vemos que perfectamente coincide porque está, digamos, 50% en alta y el 50% en baja en mi señal. Ahora lo que vamos a comprobar es que realmente por la frecuencia de reloj, sea de 1 kHz o que el periodo de la señal PWM sea de 1 milisegundo. Y para ello, pues simplemente voy a agregar los cursores. Nos venimos aquí, agrego uno normal, uno delta, y vamos a medir de, por ejemplo, sí, de aquí. Vamos a empezar desde el principio. Bien, y aquí vemos que efectivamente el periodo de la señal es de 1 milisegundo y la frecuencia, pues prácticamente 1 kHz, ¿vale? Por lo tanto, digamos que nuestro programa inicialmente ha configurado nuestro periférico interno PWM que necesitaba un periférico interno adicional como un temporizador, en nuestro caso hemos utilizado el timer 2 para que funcione pues, de manera correcta. Ahora, en nuestro programa principal dice que si presionamos en este caso el botón, yo lo he configurado el botón del puerto B, el pin 0, el RB0, pues automáticamente nuestro programa cambiará lo que será la anchura del pulso. La frecuencia se mantendrá igual, lo que cambiará será la anchura del pulso. Entonces vamos a ver, le doy aquí el botón y vemos que pasa a 0. Así que nuestra señal PWM ha pasado al estado inicial, o nuestra máquina de estado al estado 0, que será el duty cycle o la modulación de anchura de pulso del 0%. Y podemos ver que evidentemente el pin está en baja, por lo tanto sería 0%. Si le damos nuevamente, ahora estaría al 25%, como lo podemos ver, ¿vale? Si le damos ahora nuevamente, estaría al 50%, si le damos ahora al 75% y finalmente, si le damos ahora, pues se pondría al 100%, donde el pin de salida asociado al periférico interno PWM siempre estaría en alta. Y evidentemente, si le damos nuevamente, pues pasaremos pues
durante todos los estados de la máquina de estados, 0 al 25, 50, 75 y 100%, ¿vale? Y bien, eso es lo que os quería enseñar en el día de hoy, cómo configurar el periférico interno PWM de manera estándar en los bits, en los microcontadores de 8 bits de la empresa de Microchip, en los microcontadores PIC. Y si te ha gustado el vídeo, dale like. Si tienes algún tipo de pregunta o de comentario de, por ejemplo, para qué aplicaciones utilizáis vosotros el periférico interno PWM, pues me lo dejáis en el apartado de comentarios. Y si no te quieres perder vídeos de temática, pues síguenos en el canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.